El socavón en Cochoa, esto entre Reñaca y Concón, se ha tomado la pauta, ha estado muy presente y vamos a precisamente hablar sobre una de las imágenes de las últimas horas. Este gigantesco socavón, producto del sistema frontal, pero producto también de una mala planificación del territorio y de autorizaciones de construcción a lo menos cuestionables. Vamos a conversar sobre este tema muy pero muy importante, ponerlo en la palestra, con Carolina Martínez. Ella es investigadora del CIGIDEN y directora del Observatorio de la Costa. Conversamos ahora en CNN Tiempo. Y ya estamos en el estudio de CNN Tiempo con Carolina, la presentábamos recién en la introducción y vamos a conversar en profundidad, Carolina, de una información que me atrevería a decir es la noticia durante las últimas horas, este gigantesco socavón. De hecho, acá en nuestra pantalla tenemos algunas imágenes. ¿Qué tal? Bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros en el estudio. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Carolina, en términos generales, ¿cuál es la lectura, cuál es el análisis que haces de lo que ha sucedido y de estas imágenes que son realmente impactantes? Bueno, esto es algo que se repite en gran parte de nuestro país, principalmente en el litoral de la región de Valparaíso, donde hemos ido urbanizando sin pensar dónde hemos ido localizando las áreas donde va a vivir grupos humanos. Hemos ido construyendo en zonas de riesgo, pero especialmente hemos ido construyendo, urbanizando ecosistemas marino-costeros de alto valor natural y cultural. Por ejemplo, la construcción de dunas es muy complejo sostenerla de cara al siglo XXI. ¿A qué responde ese escenario que tú describes recién, Carolina? ¿Presión inmobiliaria, falta de regulación o desactualización también de planos reguladores, falta de una ley de costa que sea concreta? O sea, ¿a qué factores responde que tengamos este escenario hoy día? Bueno, principalmente esto responde a una falta de política pública en temas de ordenamiento territorial, es decir, estamos viendo acá estragos y expresiones de una falta de política pública que tome a la costa como un territorio singular y pueda proponer usos que sean funcionales y coherentes con la dinámica de la costa. Es decir, urbanizar en ecosistemas como playas, como humedales, como campos dunares, como es el caso de este edificio, es ya impensable de cara a los objetivos, por ejemplo, ODS o de cara, digamos, a la sostenibilidad. Y en las construcciones que se están levantando ahora o que se levantaron hace muy pocos años, ¿se ha comenzado a incluir todos esos aspectos? Recientemente, porque desde 2015 a la fecha comenzamos a ver un cambio muy violento en nuestra costa, principalmente por efectos de marejadas muy intensas y muy recurrentes. Hemos visto imágenes, de hecho, en la región de Valparaíso, destrucción de restaurantes, fachadas de edificios, etcétera. Exacto, pero también hemos tenido trombas marinas, hemos tenido huracanes en la zona de Concepción, eventos episódicos como aluviones y bueno, las inundaciones que estamos viendo ahora en el sur de Chile también obedecen a parte de este proceso, pero principalmente hemos visto una forma de ocupación regulada y amparada por instrumentos de planificación, pero hemos visto también unas formas de ocupación irregular, principalmente tomas y campamentos en el norte de Chile, en gran parte de la costa, y formas de ocupación como donde grandes proyectos inmobiliarios se localizan en campos dunares o utilizan los humedales para hacer relleno para implementar esta segunda residencia. Exactamente, Carolina, y volvamos precisamente a lo que sucede en la región de Valparaíso durante las últimas horas. Estamos hablando del sector de Cochoa. Para todas aquellas personas que nos ven desde otros territorios de nuestro país, nos referimos a la ruta que conecta Reñaca con Concón. Justamente en ese punto de conexión hay imágenes como esta y se han generado estos registros. Carolina, para ser súper concreto con todas las personas que hasta ahora nos ven en CNN Tiempo, todo el territorio que está alrededor de este socavón, ¿es hoy una zona de riesgo en su totalidad? ¿Es una zona de riesgo latente? Es una zona de riesgo, lo hemos dicho ya en numerosos estudios. Se puede ver ahí, por ejemplo, cómo está configurada toda esta urbanización desmedida, muy poblado, desregulada. Decenas y decenas de edificios, Carolina, en las últimas décadas. Exacto, está expuesta a la amenaza de tsunami, pero también a todo lo que concatena un terremoto de subducción, el tsunami, la licuefacción, las remociones en masa, y especialmente en zonas que tienen poca consolidación se pueden ver efectos bastante adversos, el colapso de edificios, por ejemplo, sobrepasos por marejada. Hay una combinación de efectos debido a amenazas concatenadas. Principalmente, si tuviéramos ahora un tsunami, gran parte de la zona de Viña del Mar y de este litoral, incluso rocoso, está afectado
para amenazas como tsunami. ¿No debiese existir ningún edificio en las dunas de Concón? En el caso particular de las dunas de Concón, representan un ecosistema bien particular. Es un campo dunar único porque son dunas colgadas sobre una terraza marina que está a 10 metros, que se formó debido a cambios en el clima en los últimos 10.000 años. Es decir, representan un tipo de dunas que no las vemos en otros lugares del país porque son relictas, porque ya no tienen una dinámica directa de alimentación con el mar y con el viento, sino que han formado de alguna manera un relicto. Y sobre ese campo dunar es que se emplazaron estos edificios que representan una tremenda carga a ecosistemas que tienen una muy alta fragilidad y que por lo tanto se terminan degradando y colapsando cuando hay, por ejemplo, intervenciones antrópicas como estas que son muy violentas. O sea, la arena sobre la que están estas edificaciones es muy, pero muy antigua, es lo que tú nos explicabas recién. Es muy antigua. Tiene también formaciones, tiene incluso desarrollo de suelo porque comprenderás que durante estos 8.000 años se pueden desarrollar también procesos de formación de suelo y también hay una vegetación que es muy valorada porque también es única. Pero esto se ha ido degradando debido a la falta de regulación de los usos, que también es algo que está pasando en todo el país por falta de este vacío normativo. Carolina, tú eres experta en suelos de la costa, has desarrollado tu carrera en esa área, lo decíamos en la introducción, estás investigando también en SIGIEN y así también en otros espacios de toma de decisiones, pero más bien también de conocimiento, por ejemplo la academia. Con los antecedentes que tenemos sobre la mesa, con las imágenes que hemos conocido, que estábamos revisando recién en el registro, ¿existe hoy un riesgo de derrumbe de este edificio que está tan próximo a este gigantesco socavón? Siempre va a existir una sensibilidad a alteración de esta dinámica. Hay un riesgo que tiene que ser evaluado hoy en día por organismos expertos. Si esto está pasando en ese lugar del campo dunar, lo más probable es que haya que hacer también una evaluación de los edificios que están adyacentes, porque se ha ido construyendo en un ecosistema que es muy, muy frágil, que de alguna manera también está expresando que es incompatible con este tipo de uso y que tiene que también tomarse resguardo para que se pueda conservar y cumplir la función con la cual fueron creados estos campos dunares, que es la mitigación de energía extrema, por ejemplo, de tsunami o de marejada. Y que con estos edificios no está cumpliendo esa función. Exacto. En ese sentido, Carolina, ¿existe entonces un riesgo de derrumbe de este edificio? Claro que sí. El socavón está adyacente a ese edificio. Y en el fondo el campo dunar está reaccionando, está expresando que hay una dinámica que se ha alterado y que tiene que ser evaluada, tiene que ser reconocida. Perfecto. Y también tiene que ser tomada esta experiencia para poder proteger el campo dunar como así debió haberse hecho hace bastantes décadas. ¿Y qué hacer para poder salvaguardar la seguridad de todas aquellas personas que residen ahí? Sabemos, más de 12 familias, o 12 para ser más exactos, fueron evacuadas de este edificio. Tengo entendido que no están las condiciones para que puedan volver, al menos en el corto plazo. ¿Qué hacer para reparar lo que ha sucedido? Bueno, esa es la parte donde requiere ser evaluado, ojalá desde un punto de vista interdisciplinario. Es un problema, por cierto, de ingeniería, de infraestructura, y de la manera en la cual se construyó el edificio, pero también es un problema que no tenemos certeza sobre cómo vaya a evolucionar y cómo vaya también a reaccionar el campo dunar en otros lugares. Sí. Por lo tanto, eso tiene que ser evaluado por expertos y mientras no exista certeza de que la ocupación es segura, no debería ser recomendable la ocupación. Las personas no debiesen volver. ¿Y ese trabajo, esa evaluación, podría tardar meses incluso? Sí, en términos de estudios científicos, me imagino que puede tardar un par de meses, pero eso es algo que se debe evaluar desde el punto de vista de la toma de decisiones. Y otra pregunta sobre la misma, y a propósito del riesgo latente que conversábamos hace algunos minutos atrás. ¿Otras personas de edificios cercanos debiesen ser evacuadas de manera preventiva también? Sería recomendable evaluar la zona adyacente, pero
recalco, eso tiene que ser también una decisión de quienes toman las decisiones ahí, pero de asegurar toda la experticia posible, porque se trata de un ambiente antiguo, no es un campo dunar, digamos, vivo como otros que pueden existir, por ejemplo, en Ritoque o en otros lugares, y además también que se ha ido interviniendo durante décadas este campo dunar, y también es un problema de diseño y de urbanización, la manera en la cual se ha ido haciendo ocupación de este ecosistema que, como decía antes, es único. Carolina, estamos hablando que este edificio particularmente fue construido en el año 2005 y si nos remontamos a esa fecha, al momento de presentar un proyecto inmobiliario en una zona costera, ¿se ponía sobre la mesa el tema del cambio climático o no se consideraba para nada? Y hoy nos estamos encontrando que este tipo de situaciones responden de alguna u otra manera a esa no consideración en algún minuto. Sí, es justamente eso, de alguna manera un costo que estamos pagando por nuestra lentitud en reaccionar frente al cambio climático. A 2005 no era una preocupación el aumento del nivel del mar, que sabemos va a ser un problema de aquí a 15 años más. No era un problema las marejadas y el tremendo daño social y económico que están provocando en cuanto a infraestructura. Y nos venimos a preocupar recién cuando fuimos sede de la COP25 junto con ello ya empezamos a ver los efectos del cambio climático, pero nosotros deberíamos haber reaccionado hace bastantes años y sobre todo en contar con una política pública, llenar este vacío normativo que tiene la costa en Chile, que lleva ya 150 años, es decir, durante 150 años Chile no se ha preocupado de tener una política pública que genere ordenamiento territorial en la zona costera, y lo que estamos viendo ahora con las inundaciones del sur de Chile, con este caso de la construcción en campos dunares, el caso también de la acidificación del océano costero en el sur, la contaminación y la zona de sacrificio que estamos viendo en muchos lugares del país, es un costo por esta lentitud a reaccionar a la previsión sobre el cambio climático que ya viene empujando la ciencia hace un par de 10 años por lo menos. Claro, ¿no? Claro. Y por eso es sumamente importante, Carolina, una ley de costa que tú has impulsado, ¿no? Sí, bueno, estamos impulsando en el Observatorio de la Costa junto con bastantes universidades en el país y principalmente con el apoyo de la comunidad. Una ley de costas que está discutiéndose hoy en día como moción parlamentaria, ha sido patrocinada por 5 senadores, se ingresó al Parlamento de la Comisión de Medio Ambiente en noviembre del año pasado, pero lamentablemente no ha tenido mucho movimiento, no ha sido todavía incorporada a la agenda de gobierno como un tema de interés nacional, pese a que toda la evidencia científica hoy en día apunta a que la costa está en un estado crítico de cambio y que en los siguientes años vamos a ver más afectación, principalmente derivada de escenarios de cambio climático, pero sobre todo por esta libertad, este dejar hacer que hemos visto de oferta inmobiliaria principalmente y de formas de ocupación que son incoherentes con la dinámica que tiene nuestra costa. Pero el escenario ideal, Carolina, sería demoler, por ejemplo, estos edificios y construirlos en otras partes, buscar otros territorios que sean más seguros. ¿Crees que ese sería el escenario ideal? Y te lo pregunto como escenario ideal porque me imagino yo, tal vez desde la ignorancia, no estoy sumergido en ese campo de acción propiamente tal, pero me imagino que no es una misión fácil de concretar. Sí, son decisiones dolorosas, pero son necesarias plantearlas ahora, porque más adelante vamos a lamentar pérdidas de vidas humanas debido a la falta de actuación, en este caso que ya sabemos estamos contra el tiempo, pero si sabemos que, por ejemplo, un edificio, un hotel propuesto como Punta Piquero va a exponer vidas humanas, esa obra no puede ser puesta en uso. O sea, ¿no debiesen haber edificios en las zonas de confort? Nunca deberían haber habido este tipo de ocupación en campos dunares y tampoco deben haberlo dentro de las playas y usar los humedales costeros también para rellenar, para poner más personas expuestas a eventos como los que ya conocemos. El día de ayer se indicaba como principal responsable al Ministerio de Obras Públicas. ¿Reconoce responsabilidades en otros actores? Claro que sí. La falta de este vacío normativo, este vacío normativo conlleva múltiples responsabilidades. Algo que en el país, al no tener a la costa dentro de un ámbito de interés nacional,
se ha dejado hacer y se ha dejado ocupar de acuerdo a lo que el modelo económico ha ido imponiendo. Oferta inmobiliaria, muchísimo. Toda la zona de Concón está desatada con proyectos inmobiliarios de muy alto costo, principalmente de segundas residencias, que han terminado también segregando nuestra costa, han generado también marginación social, aumento de vulnerabilidades, y eso por lo tanto está fuera del ámbito de los compromisos internacionales, principalmente objetivos ODS. Entonces, la toma de decisiones respecto de hacer retroceder este tipo de infraestructura o plantear, por ejemplo, alternativas de soluciones basadas en la naturaleza, plantea en primer lugar la restauración de ecosistemas, recuperar en parte o conservar lo que poco que ya tenemos, pero no potenciar la construcción de este tipo de edificios, porque exponemos vidas humanas y a la vez también generamos una degradación de ecosistemas que son vitales para la sobrevivencia humana de las siguientes generaciones. Carolina, estamos en el tiempo, pero con el objetivo de resumir lo que hemos conversado. Entonces, podríamos decir que aquí hay responsabilidad, por una parte, del Ministerio de Obras Públicas, pero también del Ministerio de Vivienda y de las municipalidades que han autorizado. Son responsabilidades compartidas de la mayor parte de los ministerios que no han tomado acción, que tienen... La mayor parte de los ministerios que tenemos en el país tienen alguna actuación dentro de la costa. Aquí hay actuaciones vinculadas a instrumentos de planificación territorial que no son articulados, a una falta de protección de la zona costera, es decir, limitar los usos de acuerdo a la dinámica que tienen estos ecosistemas. Por lo tanto, las responsabilidades son muy compartidas, son de diferentes escalas, de una escala nacional principalmente por falta de esta política pública, a escala regional porque las estrategias regionales tienen que vincularse también con los instrumentos de planificación, y a escala también local porque aquí hay 100% responsabilidad del municipio y de aquellos que otorgan los permisos para que estos edificios sean una realidad. Bueno, y ahora con el nuevo cargo de gobernación regional también hay un rol ahí que juegan las gobernaciones regionales, estos vacíos legales de lo que hablabas tú, también la presión inmobiliaria. Es una responsabilidad compartida que por supuesto vamos a seguir monitoreando, ver cómo se le encuentra o se le busca una solución al menos a esta contingencia, cómo se le responde a los vecinos y vecinas que han tenido que ser evacuados, y por supuesto también, Carolina, y lo hemos conversado durante esta entrevista, se abre nuevamente la discusión de cómo nos apoderamos del territorio, los lugares donde construimos, la administración del espacio, que no siempre es la más adecuada. Hay otras zonas de riesgo en la región de Valparaíso y así también en otros territorios de nuestro país. Carolina, te quiero agradecer la conversación, esta verdadera clase sobre territorio costero, que sabemos también ahí hay una gran deuda. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Que tengas una buena tarde. Bien, y a esta hora vamos a hacer una especie de resumen de lo que conversábamos con Carolina para seguir avanzando con el programa. Claramente se abre nuevamente la discusión sobre los lugares que se eligen para construir y cuál es el límite para llegar, por supuesto, a ese objetivo. Son una gran cantidad de edificios los que se han desplegado en el borde costero de la región de Valparaíso y particularmente en las dunas de Concón, y han dejado, por ejemplo, luego de un intenso sistema frontal, consecuencias como las que estamos revisando. Vamos a seguir muy atentos a cómo se le responde a vecinos y vecinas y a si se toman o no otras medidas para salvaguardar la seguridad de vecinos y vecinas, insisto, que viven en edificios cercanos al que ya fue evacuado.